¿Qué derecho a vulnerado? las partes que no le hemos dado palabra, que no le hemos dejado hablar. Derecho a la defensa. ¿Ya? Sí, ¿qué más? Eso está puesto a la Corte Constitucional porque hicimos una asamblea donde decidimos, las partes estaban de acuerdo y donde ya estaban tomando decisiones, pues ellos dijeron que no quieren. Entonces, como justicia indígena, nosotros como ya estaban tomando de acuerdo todo, ya estaba para firmar las partes, entonces nosotros hicimos prevalecer eso porque tampoco somos juguetes. En un momento dado, a la justicia le ven así. No estoy de acuerdo, a veces estoy de acuerdo, ya llegamos ahí. Pero alguna cosita no estoy de acuerdo, ya no vale la justicia indígena. Claro, solo utilizan para Que vuelva otra vez la justicia indígena a resolver, eso no está bien. Lo que dice la compañera, nosotros ya resolvimos y lo que está resuelto, eso es ley para nosotros. ¡Pum! Si yo tengo una costumbre, esa tradición, si la tradición es resolver el conflicto en la Asamblea General, pues eso, es decir, la Asamblea General debatió, hizo el parlanaco, el rimanaco, hizo esto, todo lo que sea, eso es una costumbre. Pero es casi Tumibamba es, ¿no? Tunibamba. Tunibamba, exactamente. Es súper interesante esa sentencia ahí, toca el tema de la territorialidad, la colectividad, la autoridad, está súper desarrollado. Les invito a leer. Tunibamba. Bien, sigamos compañeros. Gracias por el aporte. Principios. Nosotros decimos, lo que acaba de señalar el compañero, hay un principio que han roto los miembros de la comunidad. El principio de solidaridad, reciprocidad y conectividad. Tres principios fundamentales. ¿Somos solidarios? En algunos casos sí, en algunos casos no. ¿Somos recíprocos? No. No, pero en algunos casos sí. O sea, así se funcionan las comunidades. Solidaridad, reciprocidad. ¿Somos colectividad? Aquí viene el debate a ver. ¿Usted es colectivo, compañero? Sí. ¿Por qué? Porque estoy dentro de una tierra ancestral que es posesionaria y que el Estado ha adjudicado a favor de esa comunidad, donde practicamos usos y costumbres y tradiciones propias nuestras. Ya, usted es colectividad, no solamente porque le adjudicaron la tierra, pero es colectivo también en muchas cosas más.